Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a estar hablando de un tema que nos toca a todos realmente, porque todos nos enfermamos en algún momento en la vida. Nuestros hijos pues también se enferman. A nosotros en nuestra casa nos pasó esta semana con varios de nuestros hijos, que vinieron algunos enfermos de Semana Santa y otros ya después, y la dificultad de conseguir medicinas es un tema fundamental en el país, y esto no es que se haya dado así por así, sino que tiene toda una causa de intervención del gobierno, intervención bien clara y definida para controlar precios y generar lo que todos sabemos y conocemos desde hace muchísimos años. Esto viene desde hace siglos, que todo control de precios al final de cuentas genera escasez y genera después mercados negros también. Y al final de cuentas, el problema de fondo que hay en esto es que afecta la libertad de elegir de cada uno de los individuos, de cada uno de nosotros, que tenemos el derecho de escoger lo que queremos comprar y aquello en lo que tenemos confianza. ¿Qué productos son en los que nosotros confiamos que nos cura a cada uno de nosotros, nuestros hijos, nuestros parientes? Así que este va a ser un tema, creo yo, que nos va a ilustrar bastante sobre lo que está ocurriendo, y tenemos a tres amigos para que nos puedan ilustrar sobre este tema. Miguel Lacayo, que todos lo conocemos, sabemos que está en el rubro de las farmacias y las farmacias económicas en particular. Bienvenido, Miguel, y gracias por estar nuevamente con nosotros. Gusto estar con ustedes también. Doctor Brizuela, muchas gracias también. Usted es el presidente del Colegio Médico y me imagino que nos va a poder contar también todo lo que está viviendo el colegio y cómo lo están viendo cada uno de los médicos también, así que bienvenido. Gracias por la invitación, un placer compartir con ustedes y los invitados. Y Óscar Hernández, muchas gracias por estar por primera vez con nosotros también. Usted representa al gremio de los visitadores médicos, así que muchas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias, licenciado, por la amable invitación y también pues muy agradado de estar compartiendo acá con el ingeniero y con el doctor Milton Brizuela. Perfecto. Miguel, si querés comencemos, y la verdad que contigo ya lo habíamos conversado hace algún tiempo, tal vez nuestros televidentes se acordarán que estuvimos viendo de que esta ley ya tenía una serie de vicios, ¿verdad? Aparte de elementos de inconstitucionalidad y todo, ya en la práctica decíamos que iba a tener una serie de consecuencias. ¿Por qué no resumís un poco de dónde venimos y a dónde estamos al día de hoy ya con la aplicación de esta ley, que todo el mundo al momento de ir a la farmacia está comenzando a sentir la escasez y el hecho de que no puede conseguir sus medicamentos, ¿verdad? Es que nos remontamos hasta antes de que viniera esta ley, ¿verdad? Todos reconocíamos que teníamos una ley vigente que databa del principio del siglo pasado y que en realidad requería una modernización. Todos estábamos conscientes de que el sector requería una ley moderna. Los sectores políticos y todos los actores involucrados en el tema habían pasado varios años discutiendo, llegaron a un acuerdo sobre una ley aproximadamente una semana antes de que fuese aprobada la ley que hoy es vigente. De sorpresa, unos días antes de la votación, el partido político con control en la Asamblea, junto al FMLN con Gana, cambian la ley y imponen una nueva ley, digamos, que de entrada se le señalaron una cantidad enorme de vicios. Aproximadamente unos 50 problemas se han identificado con la ley. El más sonado de los temas ha sido el tema de precios. Los ciudadanos, con todo derecho, buscando una reducción de costos, ¿verdad?, en el acceso a los medicamentos, como también nos podemos quejar en el costo de la harina, en el costo del pan, en el costo del cemento, en el costo del hierro. Hay una serie de productos por los cuales nos podemos quejar también. Pero digamos que los ciudadanos, en términos generales, deseando un menor precio, se introduce una ley que es bastante populista y que el tema tal vez que nos trae este día a esta reunión, a pesar de que hay una serie de violaciones a la Constitución por parte de la ley y que ya hay pruebas, creo que han admitido inclusive 3 o 4 amparos en la Corte sobre diversos artículos de la ley, lo cual te da un indicador que en efecto sí hay problemas con la ley, porque típicamente cuando no hay ninguna duda sobre la violación a la Constitución, pues los magistrados no aceptan el amparo. Pero cuando lo aceptan e inclusive suspenden el acto reclamado, que quiere decir que se suspende la aplicación de algunos artículos, hay mayor fuerza, digamos, y mayor certeza de que hay un problema con la ley. Pero entonces se impone la ley determina en el artículo 58 un control de precios. Este artículo 58 está muy mal redactado.
con una posible mala interpretación, digamos. El doctor Mata del FMLN dice que los precios deben de ser en base a un precio internacional de referencia. Inclusive en la asamblea y luego en la televisión señala el libro de esta referencia. En efecto, se da cuenta después el doctor Coto, ya director de la Nacional de Medicamentos, que en efecto no existe un parámetro de referencia para venta al detalle, ¿verdad? No hay tal índice de referencia. Ese índice de referencia aplica únicamente a compras del Estado, no aplica a compras al detalle. Entonces viene y se va a buscar precios de referencia y, digamos, se inventa una fórmula para poder entonces determinar estos precios. Va a Sudamérica a pedir precios. No hay transparencia ni siquiera a qué países ha ido, ni cómo lo ha hecho, ni cuál es la fórmula, pero inclusive incorpora un elemento que se llama promedio armónico, que es el recíproco del promedio de los recíprocos de los precios, es decir, una fórmula que no he conocido yo a nadie todavía que me la pueda escribir en papel si no lo encuentra en internet. Y resulta entonces que publica una lista de precios con 4.500 precios, pero que no queda ni siquiera claro cómo lo ha hecho, pero que en nuestra opinión y en la opinión de muchas personas viola la Constitución, el reglamento no está acorde con la ley, y entonces muchos de estos precios calculados, el promedio armónico siempre es menor que el promedio normal, digamos. Entonces, muchos de estos precios implican que bastantes laboratorios que venden medicamentos, particularmente multinacionales y medicamentos de marcas originales, no pueden seguirlo comercializando en el país a esos precios. Es decir, dice, mira, usted está obligándome a venderlo muy por debajo inclusive del precio de Centroamérica, por lo tanto no lo puedo seguir vendiendo. Y esto es una realidad, ¿eh? Hay al menos ya publicado cerca de 100 medicamentos con sus respectivas presentaciones que van a desaparecer del mercado, y esto implica que hay, yo diría, me atrevería a decir, más de 100.000 ciudadanos salvadoreños que no van a encontrar el medicamento que estaban acostumbrados a encontrar y que desean seguir comprando. Entonces se le resta esta opción al ciudadano y se pierden empleos en el proceso, ¿verdad? Despidos de visitadores médicos, despidos de químicos farmacéuticos, de farmacias que se empiezan a cerrar. Hay cadenas de farmacia ya cerrando farmacias, ¿verdad? Las Américas está cerrando farmacias, Farmacia 1 está cerrando algunas farmacias. Por lo tanto, se causa probablemente más daño que beneficio, ¿verdad? Sí es posible que en algunas personas encuentren medicamento más económico, pero ¿de qué sirve que le bajen el precio al pan, por ejemplo, por decreto, si vas al súper y no hay pan? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ha pasado aquí con muchos medicamentos o va a pasar con muchos medicamentos? Doctor, una de las cosas que uno como paciente en general vive es que tiene confianza en ciertos medicamentos, ¿verdad? Yo conozco gente mayor que todos los días utiliza tal medicamento y tal medicamento con nombre y apellido y casa farmacéutica y todo, y porque es el que le hace efecto y es en el que tiene confianza la persona, y que ahora probablemente muchos de estos no lo van a conseguir. Hemos hablado del Nexium, del Lipitor, de varios que son como algo generalizado en el uso de bastantes personas que no va a haber. ¿Usted cuál es la experiencia que está teniendo como médico a la hora de recetar y saber que ya hay algunos que no va a poderlos recetar más? Pues compartir la preocupación con la población salvadoreña. Lógicamente nos extraña muchas actitudes que está tomando la Dirección Nacional de Medicamentos, principalmente el hacer público de que si no encuentra la alternativa que el médico les ha recetado, que pregunten al dependiente o que llamen a un call center. Creo que no sería la asesoría más profesional esperada en ese tipo. Sí, yo haría el llamado a la población de que consulte a su médico si es una consulta en el ámbito privado, ¿verdad? Que no es la mayoría de consultas que se dan en el país, y eso quizás es importante recalcarlo, ¿verdad? Es digamos, comparado con toda la población salvadoreña, es un pequeño porcentaje de la población que ha tenido capacidad de comprar este tipo de medicamentos. Como gremio médico, sí, lógicamente estamos preocupados. Nosotros muchas veces basamos nuestra prescripción en base a experiencia clínica, en base a resultados en determinado paciente,
y esa libertad también la está perdiendo el gremio y la está perdiendo la población. Sí, desde que se promulgó la ley, la mayoría del gremio médico estamos cumpliendo con el formato de receta, el cual implica recetar medicamento de marca si esa es la opción que el médico tiene, y a la par recetar el nombre genérico de dicha marca. En eso no estamos en contra, creo que a nivel mundial es la forma y el formato de las recetas que se deben de hacer. Lógicamente, si nosotros en algunos pacientes, los cuales reciben no solo un fármaco, porque existen, digamos, muchos pacientes que tienen, además de su enfermedad cardíaca, diabetes, problemas de lípidos. Entonces estas personas muchas veces tienden a tener que recibir múltiples fármacos, y algunas veces nosotros recetamos el fármaco que mejor experiencia hemos tenido, ¿verdad? Lógicamente eso es un compromiso ético que tenemos con la población, decirle, mire, en base a mi experiencia, este es con el que mejor nos ha ido. Lógicamente usted tiene que tener la información adecuada y tener la libertad de comprar el medicamento que quiera. En algunos aspectos, al igual que todos los ciudadanos, los médicos también consumimos medicamentos y aspiramos que en el país existieran siempre medicamentos de calidad y a un precio accesible para todos, ¿verdad? Pero lógicamente nos preocupa de que este control de precios haga que algunos medicamentos no existan. Nosotros en algún momento como gremio hemos considerado un poco irresponsable de parte de la dirección de medicamentos decir que todos los medicamentos son iguales sin tener un adecuado control de calidad, ¿verdad? Sabemos que hay genéricos de muy buena calidad y no estamos en contra del uso de genéricos, de hecho es parte del arsenal del gremio médico salvadoreño, pero lógicamente no podemos meter en un solo guacal todos los medicamentos, y en eso tenemos que ser enfáticos. Nosotros sí hemos tenido malos resultados con algún tipo de medicamentos. La experiencia clínica que nos ha dado más en los que trabajamos en instituciones públicas, donde muchas veces se dan cambios frecuentes de marcas, de genéricos que compran. Hemos visto que en algunos casos nos toca duplicar o triplicar dosis, ¿verdad? Y eso es una preocupación, porque en ese periodo en lo que se adecua una dosis pueden existir complicaciones serias en las personas, que implica probablemente ingresos hospitalarios que representan más gastos, pues. Entonces sí estamos preocupados, quizás reiterar el llamado a la población de que se acerque a su médico, que confíe en él y que juntos busquen una alternativa de tratamiento con los medicamentos que no hay. Perfecto, vamos a un corte comercial. A la vuelta, Oscar, vemos el punto de vista de ustedes y cómo lo están viviendo. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.